Obrigada, professor Renato, por palavras sempre tão motivadoras, sustentadoras da nossa reflexão. Preciso te dizer que se os 15 minutos de exposição te incomodam, não deveriam te incomodar, porque nos seus 15 minutos cabe um grande universo. Bom, passo então rapidamente a palavra à professora Maite Duarte, que é bacharel em Humanidades, mestranda em Arte e Humanidades pela Universidade Alberta de Catalunha, criadora e gestora da plataforma de e-learning e educação à distância Claire. Por favor. Muchas gracias, sobre todo a Karine, por moderar esta primera intervención aquí en Brasil. Muchas gracias por la invitación al profesor Dr. José Luis Borges Horta y muchas gracias al codirector de GIRCHE, el Grupo de Historia, Cultura y Estado, que tenemos en conjunto en Barcelona con Brasil. Muchas gracias por ser poco ortodoxo al profesor Renato Cardoso, porque así me permitirá que yo sea menos ortodoxa todavía y no se note tanto. Por tanto, lo pasaré como estamos justos de tiempo, pasaré a hablar de mi charla. Mi charla habla sobre el hombre tecnológicos, que va del Logos al Twitter. Con ella quiero mostrar cómo el ser humano es en esencia un primate con marcados instintos sociales, dotado de un cerebro desarrollado y bien adaptado que nos proporciona una cierta ventaja competitiva, y a través de una inteligencia que se caracteriza por dos facultades fundamentales: la habilidad para manipular el entorno y la capacidad para comunicarnos de forma simbólica. En cuanto a la habilidad para manipular el entorno, cabe destacar el control del fuego, la invención de la agricultura, el descubrimiento de los metales, la revolución industrial o el surgimiento de las TICs, tecnologías de la información y de la comunicación, que son manipulaciones que a su vez han cambiado la forma de organización social y la manera como interpretamos la realidad. La segunda de estas facultades es la capacidad de comunicarnos. Se transforma en contadas ocasiones: oralidad, escritura, imprenta y ahora las TICs. ¿Tenemos tiempo? Quiero despaciado para que se la comprenda. ¿No se te comprende? Vale, de acuerdo. Y cuando hace esas transformaciones en cuanto a la capacidad de comunicarnos, cambian completamente nuestros hábitos sociales, teniendo efectos psicológicos y neurológicos. Sin querer caer en reduccionismos tecnológicos que interpretan las innovaciones técnicas como causa unilateral de las transformaciones de la sociedad y del pensamiento, si se quiere mostrar cómo la habilidad para manipular el entorno y las técnicas de comunicación han llevado a modificar de forma importante nuestro entorno e incluso a nosotros mismos, en un proceso que se retroalimenta de complejas interacciones que desde las disciplinas como la filosofía, la historia, la paleoantropología o la psicología explican en términos dialécticos y de intersubjetividad. Todo ello ha llevado a muchos estudiosos a definir al Homo sapiens como Homo technologicus. La forma como las modificaciones en las tecnologías de la comunicación han influido en los cambios en nuestro entorno es la historia que pretendemos contar. Hay que destacar el hecho de que a la velocidad que se producen los cambios es el motivo en algunas ocasiones de que no seamos del todo conscientes de la trascendencia del fenómeno que se está operando en nuestra sociedad. La historia nos habla de cómo las transformaciones que duraban décadas o siglos se desarrollan hoy en día a una velocidad casi inabastable. La agricultura tardó décadas, decenios. La revolución industrial se produce hasta llegar a todos los rincones de la geografía en unas cuantas décadas. Pero en cambio la revolución actual se ha producido de una manera muy rápida, afectando de manera inmediata a nuestros hábitos de trabajo, actitudes sociales y, en definitiva, a nuestro estilo de vida. Por tanto, también podría decirse que hay tres grandes momentos en la historia de la humanidad, con referencia a los flujos de conocimiento, producidos por tres elementos civilizadores. Uno, el fuego, que es el que nos aportará a compartir, nos llevará a compartir, facilitando la supervivencia, la comunicación y la tecnología. El calor, el cocinar, la luz, nos proporcionará la artesanía. Mediante la hoguera, que será nuestro centro de vida social, se establecerá el clan. Los campamentos organizados
y los hábitats temporales. Y se modificarán los ámbitos alimentarios que permitirán la atrofia y disminución de las mandíbulas, comportando una pérdida de peso sustancial en nuestra cabeza que permitirá que nos mantengamos más tiempo erguidos, que además conseguirán que nuestro estómago de rumiantes vegetarianos se reduzca en 3/4 partes, aumentando esas mismas 3/4 partes nuestro cerebro, porque al cocinar la carne lo que haremos será, con menos ingesta, un mayor aporte de energía. ¿Dónde irá esa energía? José Luis, lo siento, en ese momento no fue donde todo el mundo está pensando, justo en ese momento fue al cerebro. Y nos dotó de todas las neuronas que hoy por hoy son las mismas que en ese momento. No hemos aumentado ni una. Lo que sí hemos aumentado es la manera de gestionarlas, pero seguimos teniendo las mismas. El fuego además nos aportará, este aporte energético que nos aportará nos servirá como precedente para distribuir nuestro tiempo de una manera diferente. Ello comportará menos tiempo de caza y además mucho más efectiva, porque podremos usar elementos para poder preservar esa carne que nos durará más tiempo, podremos prever. Además nos dará luz, lo cual nos comportará que podremos introducirnos dentro de las cavernas y en aquellos lugares donde no teníamos acceso porque no había manera de vernos, nos introduciremos con esa luz y empezará lo que son unos rituales en los que plasmaremos y fijaremos nuestro conocimiento con unos primeros símbolos. La efectividad de conservación de los alimentos es importante porque el poder alargar la vida nos permitirá tener más experiencia acumulada que transmitir. Hasta el momento se transmitía la información de uno a uno. Ahí, a partir de la hoguera, se transmitirá de uno al clan. De manera que podremos aprovechar mucho mejor toda la experiencia. Entonces, eso sí, a partir del momento en que se originan esas manifestaciones artísticas en torno al ritual de la muerte, se establece el primer signo de cultura, entendiendo por cultura toda aquella información que no es transmitida genéticamente. De manera que estará en manos ese conocimiento de los jefes y los chamanes de la tribu y del clan, que mediante el lenguaje simbólico que hemos dicho que fijaría al fondo de las cuevas con símbolos, permitirá que ese conocimiento sea traspasado, aunque dentro del clan, y normalmente entre manos femeninas, porque son las que se van a encargar sobre todo de hacer la narración de historias al lado de la hoguera. Las que no salen a cazar y perduran más en el tiempo, tienen una vida un poco más larga. Por tanto, la tradición oral de transmitir conocimiento ya empieza con la cueva y la hoguera. El segundo elemento revolucionador será la imprenta. ¿Y por qué la imprenta y no la palabra escrita? Y ahí haremos una referencia al profesor Dr. Marcelo. El papel se inventó en China en el año 105 y no pasó nada. Desgraciadamente, ahí se quedó. Posteriormente, sí que en el año 770, más o menos, en Japón, y en 868 en China, se escribió el primer libro, que además sabemos que lo escribió Wang Chie en el 11 de mayo del 868, y era la Sutra de Diamant, que es el primer libro impreso de la historia. En el año 770, en Japón, la emperatriz ordenó 1 millón de copias de una cita budista de la cual no se conserva nada. No sabemos ni qué cita era, pero sí sabemos que había hecho el pedido. Por tanto, lo importante no fue la aparición de la escritura, sino la aparición de la imprenta. ¿Por qué? Pues porque la imprenta nos proporcionará compartir una lengua, fijar unos conocimientos mediante la palabra escrita en una lengua concreta, una cultura, una comunidad que podrá traspasarla ya no de uno a uno ni de uno a clan, sino de cultura a generación. Podremos pasar ya esa cultura de generación en generación, igual como fue concebida y escrita. Algo como puede ser tan lógico en esta sala como puede ser el derecho romano
o las homilías de Orgañá, que como sabemos que fueron escritas en el año sobre finales del siglo XII, sabemos que Cataluña es una nación desde entonces. Y poniendo, la imprenta pone es muy importante el hecho de que pone de manifiesto la importancia, la terrible potencia transformadora de un trozo de papel con un mensaje escrito, generando además la aparición de una élite, los que saben leer y escribir, y de los nacionalismos, los que comparten una misma lengua, identidad y cultura. No en vano serán las 95 tesis de Martín Lutero las que propiciarán las guerras de religión, reforma y contrarreforma. Si no hubiera existido la imprenta, cuando las arrancaron de las puertas del templo, se hubieran enterado 15, 20, pero no hubiera pasado de ahí. El hecho de que se pudieran pasar con la imprenta y distribuir a toda Europa fue lo que hizo que realmente eso pudiera cuajar y esas ideas fueran adelante y se desarrollaran. Este elemento, además de fijar el conocimiento, dará pie a la aparición de la industria de la comunicación, que según McLuhan se convierte en formadora y generadora de opinión de diferentes puntos de vista. Todo ello nos va a llevar en la edad moderna a la ilustración, a que el conocimiento quede fijado y transmitido entre culturas, ya no entre la misma cultura, entre generaciones, sino entre culturas diferentes. El servicio regular de noticias, la opinión pública, el periodismo de masas conllevará una incipiente alfabetización, siendo además un instrumento activo e indispensable de revoluciones, como la francesa o la bolchevique, con autores tan destacados como puedan ser Montesquieu, Voltaire, Marx o Engels, por citar algunos. Y será en esta incipiente sociedad del conocimiento que empieza a formarse en la que, a mediados y finales del siglo XX, aparecerá Internet, nuestro tercer elemento civilizador, que comportará proporcionar el acceso al conocimiento en todo momento y todo lugar, en tiempo real. De manera que aparecerá lo que conocemos como el individuo hiperconectado, facilitando la socialización del conocimiento, total compartición de la información. Ello conlleva paradójicamente encontrarse inmerso en la sociedad del desconocimiento. Puedes saber tantas cosas que sabes que no sabes nada, y que curiosamente nos retornará a Sócrates, cuando nos dice que para buscar algo hay que por lo menos saber de su existencia, o como mínimo tener noticias de ello. Por ello, como el flujo de información es constante, acabamos comportándonos como una cultura amnésica. Debido a la velocidad con que se sucede la transmisión del conocimiento en red, abre carpeta, cierra carpeta, abre carpeta, cierra carpeta, sin darnos tiempo a aquella pausa, aquella pauta que los griegos, Víctor Borges, tenían cuando escribían. No da tiempo a memorizar nada. Si somos lo que recordamos, acabamos en una sociedad líquida, como nos habla Bauman. Yo añado siempre que en nuestro caso casi somos gaseosos, cada vez más cerca. El riesgo que presenta esta sociedad es que a mayor acceso, más analfabetos creamos. Más difícil se hace poder abarcarlo todo. Esta es una mirada crítica es una mirada crítica, una iniciativa privada que es conocida como la segunda edad contemporánea, de la cual se habla muy bien en este libro, que nos detalla el profesor Gonzalo Mayo, junto con otro grupo de autores y filósofos, en el que nos hablan de los riesgos y peligros de caer en esta hiperactivación, en esta hiperconexión. ¿No vamos de tiempo? ¿Sí? Por tanto, lo que sí tenemos que comentar es que al lado de toda esta parte negativa, como todo instrumento, como toda herramienta, tiene dos vertientes, según el uso que se le da. De una parte puede pervertir lo que es el conocimiento y que quede vacío de contenido, y de otro lado puede permitir el acceso a todo conocimiento que era antes imposible de poder llegar a acceder, y en la cantidad y en el volumen de transmisión general y global.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y transmisión de las informaciones. La informática, Internet, telecomunicaciones y, por extensión, crea un sector económico. A ver, como vamos así, creo que es mucho más interesante luego generar un poco de debate. Quiero hacer dos citas para acabar. Una hacia el profesor Renato Cardoso, que sé que tiene un grupo que están trabajando, un momentito, que lo encuentro, que están trabajando al profesor David Eagleman en el libro Incógnito, y que sé que en estos momentos es importante tener en cuenta que la recepción de la información así tan deprisa, tan inabastable, modifica nuestras conductas cerebrales, o sea, nuestra química del cerebro se está alterando. Las ciencias naturales han de estar muy unidas a nuestro giro cultural, porque la modificación del cerebro y su comportamiento a la hora de comprender y de adaptar, hay un punto ahí que hay que trabajarlo profundamente. Actualmente el profesor Eagleman además dirige un laboratorio de investigación de neurociencia donde se estudia la percepción del tiempo, la sinestesia, la neurología y cómo va a influir eso en el sistema legal, que aquí es donde veo que podemos aunar todos nuestros intereses dentro de lo que es la Facultad de Derecho. La otra cita la quiero hacer hacia el profesor y doctor Eudald Carbonell, que contempla que la tecnología es lo que nos hizo humanos y que debido a estas tres revoluciones que también contempla él y las denomina como revolución neolítica, revolución industrial y revolución técnica, nos hace surgir una nueva especie, un homo que él denomina ex novo, un ser deshumanizado. La tecnología que nos hizo humanos hoy en día nos está deshumanizando, nos está evitando el contacto piel con piel, de manera que, liberados de la esclavitud de la etología del primate, que todavía parecemos como Homo sapiens, él nos explicará en su nueva teoría y libro del nacimiento de una nueva conciencia esa deshumanización por la cual hemos de aunar las ciencias sociales y las naturales. Muchísimas gracias. Obrigada, professora Maite. O professor Zé Luiz não tem ideia da alegria que nos proporcionou com a sua vida e a mim particularmente por poder tê-la como uma interlocutora tão rica, tão interessante, com uma perspectiva tão diferente daquela com a qual eu estou habituada a lidar, mas também por tê-la como amiga. Eu fico especialmente feliz em poder participar dessa mesa do seu lado. Obrigada. Eu então vou franquear a palavra a todos os presentes das colocações e vamos trabalhar com a mesma sistemática que temos trabalhado até agora. Primeiro todas as perguntas, depois a resposta dos intervenientes.